El hombre occidental ha perdido toda unidad en sus relaciones con la naturaleza, la sociedad y lo divino. Está separado de la naturaleza de la que se creyó dueño y señor. Al creer que ella le pertenecía, no ha hecho más que considerarla como un depósito de materias primas y un vertedero. La ha manipulado vergonzosamente por medio de técnicas que le confirieron el poder de destruir la tierra y a los que la habitan. Ya no tiene ningún significado para él. El cristianismo, a causa de su inicial recelo hacia la naturaleza, recordemos lo que decía Jules Michelet al principio de La Bruja, ¿no? Eso de que en la naturaleza está lo demoníaco, eso de que van los herederos de la vieja Grecia gritando por los bosques, Pan ha muerto, Pan ha muerto, porque Pan en cierto sentido personifica muchos misterios de la naturaleza y por lo tanto el advenimiento del cristianismo, así lo entendía Michelet, supone que nos segreguemos en gran medida de la naturaleza y por lo tanto esta realidad occidental que está denunciando Roger Ngaraudí está en consonancia con esa separación de la naturaleza, con esa concesión de ella como el reino de Satanás. La tierra es de Satanás, el cielo es del Señor. Esa dualidad autodestructiva que es una distorsión del mensaje cristiano. El cristianismo, a causa de su inicial recelo hacia la naturaleza, su adhesión al dualismo griego desde el siglo IV y sus sucesivas capitulaciones desde el Renacimiento, ante un cientificismo que pretendía tener una respuesta para todos los problemas de la vida, no ayudó al hombre a conservar esa dimensión cósmica, esa amorosa unión con todos los seres que San Francisco de Asís, tal vez el único en toda la tradición cristiana, piensa el autor, supo preservar. San Francisco de Asís se dirige a todas las criaturas del universo como expresiones del amor de Dios. Puede ser incluso al hermano Sol y por supuesto a los animales con los cuales conversa. El Islam, que no está pervertido por la mutiladora visión occidental que le impuso el colonialismo, puede ayudarnos el Islam en la medida en la que no esté pervertido, evidentemente. En su esencia no puede estarlo. Y puede, dice el autor, ayudarnos a tomar conciencia de esta unidad que es el centro y el principio de la fe. Bueno, pues esto nos comentaba Roger Gauraudí y hoy vamos a hablar un poco de las ciencias y la sabiduría, que es el tercer capítulo de Promesas del Islam. La historia de las ciencias y la técnica, tal vez como se concibe en general en los países occidentales, se asienta en un postulado implícito. Hay que medir el progreso de las ciencias y las técnicas partiendo de un solo criterio, el de su eficacia en asegurarles el máximo poder de dominio sobre la naturaleza y los hombres. Seguimos viendo a la naturaleza como una cosa que explotamos, como una cosa contra la cual nos confrontamos, no como algo de lo cual somos partícipes. No hay vida humana sin naturaleza. Esta definición es exclusivamente cuantitativa y significa que ese deseo de poder y de dominio, aunque conduzca prioritariamente a la destrucción de la naturaleza y de los hombres, y la ciencia y la técnica que le sirven se han convertido en su máximo objetivo.
se han convertido en su máximo objetivo, a pesar de que ya nos es evidente que nos conduce a la autodestrucción. Su único valor y su religión del progreso y del crecimiento. Religión del progreso del progreso y del crecimiento. Occidente pretende erigirse en juez de todas las demás civilizaciones. Justamente esto denunciaba Oswald Spengler desde el sesgo, desde la perspectiva condicionada de cualquier civilización, en este caso de la occidental, no se puede evaluar cualquier otra cultura en el tiempo o en el espacio. Lo que hacemos es justificar la nuestra, eh, haciendo un juicio negativo de aquellas otras culturas. Occidente pretende erigirse en juez de todas las demás civilizaciones al considerar que la trayectoria que ha seguido es ejemplar, la única posible a pesar de los campos de concentración, a pesar de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera, de la Guerra Civil Española, de las dictaduras comunistas, a pesar de la esclavitud, de la opresión, del expolio de tantísimos pueblos. A pesar de ello, todavía subyace en el inconsciente de decenas de millones de occidentales una convicción supremacista con respecto al resto de las culturas y pueblos del planeta. Al considerar que la trayectoria que ha seguido es ejemplar, la única posible, y a partir de ahí comentaba en algún lugar incluso el feminismo, las simpatías del feminismo hacia el Islam o a otras culturas del mundo, los indígenas, por ejemplo, las culturas precolombinas, eso es bastante actual y de hecho es solo parcial, no es auténtico. Sigue el feminismo occidental como expresión de Occidente, no porque el mal venga del feminismo. Sigue mirando con esa actitud supremacista y de desprecio a las demás culturas del mundo. Y bueno, como iba a comentar, alguna feminista, nos recordaba Roger Garaudí en algún lugar del libro, se indignaba pensando de que el retraso, ningún retraso, por muy grande que sea el Islam con sus cientos de millones de personas retrasadas, no van a poder, no van a poder detener el progreso liberador del feminismo. Vive en esa ilusión, vive pensando de que verdaderamente la mujer en Occidente y a pesar de lo que vemos en España, con cientos de miles de mujeres que son prostituidas en un número cada vez mayor, el hecho de que la relación entre el proxenetismo y la política que está en los medios de comunicación hoy en día, eso no es ninguna casualidad. Eso denota cómo el proxenetismo, las mafias que explotan a cientos de millones de mujeres, operan con toda impunidad en este país. Eso es la degradación total, donde no hay valores, ni principios, ni ideales, y lo único que molesta es que los musulmanes de Jumilla celebren el Ramadán. Eso es lo único que les molesta a estos degradados, sin valores, sin principios, sin ideales. Recuerdo, por ejemplo, como el líder de algún partido ultraderechista, de estos que ahora han sido absorbidos por el partido de Abascal, el vasco Abascal, el líder de alguno de esos partidos era un empresario proseneta que tenía lupanares por todo el país. No parece que sea de buen cristiano, ¿no? Pero esta gente, estos no tienen principios. Ellos, como comentaba en el vídeo precedente, ellos se acuerdan del cristianismo para expresar su odio a las demás culturas. Les importa un bledo. Usan el cristianismo como arma de agresión hacia sus semejantes. ¿Dónde está ahí la fraternidad a la que nos invitaba el mismísimo Jesús de Nazaret?
Occidente, repito, pretende erigirse en juez de todas las demás civilizaciones al considerar que la trayectoria que ha seguido es ejemplar y es la única posible, y a partir de ahí decidir si un pueblo, una civilización, una ciencia o una técnica son primitivos, subdesarrollados o atrasados, según el punto en que los sitúe en esa trayectoria, es decir, según su mayor o menor parecido con nosotros. A los supersticiosos adeptos de esta religión son unos supersticiosos que tienen fe en una religión que destruye a la humanidad, al planeta, de la misma manera que mató a cientos de miles de homosexuales, de testigos de Jehová, de judíos, de masones, de gitanos, con toda impunidad, con toda tranquilidad, en los campos de exterminio de Alemania y de los países ocupados por la Alemania nazi. Eso no es un hecho fortuito, sino que es un acontecimiento que denota de manera explícita esta degradación a la cual me estoy refiriendo, que no quiere ser reconocida por los supersticiosos que necesitan seguir teniendo fe en esa religión del progreso. A los supersticiosos adeptos de esta religión del crecimiento y del progreso les parece aberrante y oscurantista plantearse esta cuestión que nos va a decir: ¿acaso Europa y Occidente entero no están en el camino equivocado desde el Renacimiento? Es decir, desde el simultáneo nacimiento del capitalismo y del colonialismo. El Renacimiento es el simultáneo nacimiento del capitalismo y del colonialismo, en que se desarrolló esa ideología de justificación del capitalismo y del colonialismo, llevado a cabo a pesar de la Revolución Francesa, sin ningún rubor, sin ningún pudor, sin ningún reparo. Francia esclavizó decenas de millones de personas, impuso su degradación, su dictadura, eh, a muchos pueblos libres. Al asignarles a la ciencia y a la técnica el único fin de convertirnos en dueños y señores de la naturaleza. La naturaleza es una cosa que debemos de dominar, esa voluntad de poder, ¿no? Usar, explotar, es confrontación, ¿no? Es un paradigma de confrontación que está normalizado en el común de las personas occidentales, no de integración, porque no se parte de una plenitud, de una abundancia, de una aceptación, sino de una carencia, de un vacío. Es una mentalidad mezquina que pretende confrontarse. Por eso les viene también a los musulmanes, porque se olvidan de ello con la confrontación con otros pueblos, se olvidan de que están confrontados consigo mismos y con la mitad de sus compatriotas, se olvidan de ello, usando a este pueblo, a esta religión del Islam. Quien vive separado, quien vive confrontado consigo mismo, de manera universal en todas sus relaciones, se manifiesta tal paradigma. Da igual que sean más cercanos o más lejanos aquellos con los que se confrontan. Dueños y señores de la naturaleza, como escribe Descartes, el mismo René Descartes, en su discurso del método, y no de asegurar el florecimiento del hombre, de todo el hombre y de todos los hombres. Ya no se trata de buscar la realización de todos los individuos y de cada uno de ellos, que lo mejor de sí florezca, como dice Roger Gaudí. Porque si la naturaleza es nuestra enemiga, pues también lo es eh, nuestros propios semejantes, en la medida en la que pueden perjudicar los propósitos de esta religión supersticiosa que rinde culto al progreso. De todo el hombre, es decir, del hombre en todas sus dimensiones, incluida la de nuestras relaciones estéticas con la naturaleza, como una feliz participación en su vida y no como un simple depósito de materias primas y vertedero de nuestros desperdicios, la de sus relaciones con los demás hombres que no sean unas relaciones de competencia, enfrentamiento,
o dominio, como definió Hobbes. Hobbes, que el hombre es un lobo para el hombre, es una afirmación de lo mismo, de este paradigma de confrontación autodestructiva. Ya no hay fe en nada, no hay fe en ningún principio, en ningún valor. Esa trascendencia y esa comunidad al cual se nos ha estado refiriendo Gaudí en los capítulos precedentes brillan por su ausencia y por lo tanto no hay ningún elemento que nos determine a relacionarnos de manera expansiva, asertiva. El hombre es un lobo para el hombre. Ello conduce a nuestras masas solitarias. Una vez que educamos a nuestros niños y niñas en que el hombre es un lobo para el hombre, en que vivimos en un mundo de terror, de opresión, de persecución, que tenemos que ir con cuidado, que no se nos presente alguien que quiera, es una cultura del miedo normalizada. Incluso el feminismo también, no es que quiera yo ensañarme con él, no es que quiera reconocer que aporta muchas cosas positivas, pero a veces expande una cultura del miedo. Los hombres son todos violadores, los hombres asesinan, mienten, construyen un mundo. eh, Eso no es educar a las niñas en seguridad en sí mismas y para que puedan realizarse en su plenitud, en su integridad. Ello conduce a nuestras masas solitarias sin objetivo ni amor. Occidente está integrado por solitarios segregados de la comunidad. Esto se ve incluso en la familia, ya no hay un elemento comunitario. Al no haber ese referente trascendente, como puede ser el principio divino, al no existir en ningún sentido, pues tampoco hay trascendencia alguna en cada familia y por lo tanto todos se confrontan, cada uno va a lo suyo. Los proyectos de uno y de otro no se comparten, entonces caminan solos, solos buscan el triunfo y solos fracasan. No reconocen una herencia comunitaria. No solo no la reconocen, sino que a menudo están confrontados con ella. Conduce a nuestras masas solitarias sin objetivo ni amor, la de nuestras relaciones con la belleza, con un futuro que no está preestablecido por la megamáquina que nos machaca con sus engranajes, sino que sea un resurgir poético de lo radicalmente nuevo. Un resurgir poético, de nuevo la alusión a esa razón poética, a ese aporte del poeta en el cual se funda lo que permanece, como bien decía Hölderlin. Esto no pueden ofrecérnoslo ni la ciencia ni la técnica. La ciencia y la técnica son manipuladas por dictadores, como hemos visto en estos 2 últimos siglos. Se ponen al servicio de Stalin, de Hitler, de Mussolini, de Donald Trump. No hay virtud alguna, no hay espíritu, no hay sentimiento, como dice cualquier científico. En ninguna academia, en ninguna universidad donde se te ilustre en conocimientos científicos se te transmite ética alguna, por lo cual puedes convertirte fácilmente en uno de esos miles de científicos que colaboraban con el pintor austriaco en exterminar millones de personas. Pintor austriaco que, como vemos en las redes sociales, pues es admirado todavía por millones de acomplejados que esto es debido a la falta de virilidad de nuestras sociedades y estos sujetos huecos, vacíos, reaccionarios ven en la figura de Hitler, como a veces ven en la de Nietzsche, por ejemplo, o en la de Napoleón. Eh, aquí tenemos Napoleón. Lo ponen en el libro para los niños, lo ponen en la portada. Este genocida te lo ponen en la portada de los libros que estudian los niños y niñas en el colegio. Porque no ponen a Teresa de Jesús,
porque no, ya que son tan cristianos, los de Vox, porque no exigen que pongan esta figura? Por ejemplo, a mí no me molestaría, desde luego. Admiro a esa gran mística española, o a Manuel de Falla, don Manuel. ¿Por qué no ponen a Cervantes? O un extranjero, pues pon un extranjero, pon a Shakespeare, pon a Algacel, por ejemplo, por citar a un musulmán. No, pone a un militar que invadió y asesinó millones de personas, entre ellos más de 3 millones de jóvenes soldados franceses que perdieron la vida debido a su codicia. Bueno, pues el florecimiento de cada individuo es también lo que esta religión del crecimiento y del progreso le arrebata a la mayoría de los hombres, a la mayoría de los hombres. En los países llamados desarrollados, porque ese crecimiento se los arrebata en los países desarrollados, porque ese crecimiento aumenta las desigualdades, y todavía más en los países llamados subdesarrollados, porque el crecimiento del modelo occidental no ha sido ni resulta posible sin el saqueo de sus recursos materiales y humanos. Se crea un orden en el cual estamos saqueando, expoliando la riqueza de los países que hemos creado nosotros, que hemos inventado nosotros mismos, le hemos impuesto las normas económicas, sociales, judiciales, mercantiles, políticas, se lo hemos impuesto todo. ¿Por qué? Para poder robarles, para poder seguir esclavizándolos hasta el final, hasta que llegue la autodestrucción definitiva del planeta, como aspiran todos estos supersticiosos de la religión atea del progreso. Esta superstición arcaica y mortal del cientismo o cientificismo, es decir, la creencia según la que la ciencia positiva y sus correspondientes técnicas pueden resolver todos nuestros problemas, y que no existe ningún problema humano fuera de los que éstas plantean y resuelven. Todo el mundo, todo se va empequeñeciendo. Ya me refería a esto en los vídeos que hice sobre María Zambrano, sobre Oswald Spengler. Todos se refieren a lo mismo: cuando el corazón, el sentimiento, la emoción, el misterio, el enigma, la naturaleza, que es todo esto también, es despreciado, eh, todo se reduce a especulación analítica, y entonces es un mundo pequeño en el cual el sentimiento se ve como un enemigo, porque cuando la naturaleza es nuestra enemiga, el sentimiento, el corazón, la emoción, la intuición se convierten igual en nuestros enemigos o en fantasías que negamos. Y por lo tanto vemos con desprecio a aquellos que aún tienen fe en estos elementos de la naturaleza y de la condición humana. Esto, como consecuencia, como os comentaba, supone el empequeñecimiento. Por eso las masas son felices yendo a estadios de fútbol a ver un deporte bastante simplón, ¿no? No tengo nada en contra de él, de hecho a mí me gusta el deporte también, y el fútbol incluso también me gusta, pero lo malo es que solo te guste eso. Entonces ellos se limitan ahí, es un mundo muy, muy pobre. Y muchas veces defienden la ciencia, ¿no? Pero la ciencia es para los otros, para que la aprendan los otros, ¿no? Yo, mi fe ciega en ella, los paletillos del mundo cada vez tienen menos conocimientos y cada vez son más felices en su empequeñecimiento mental. A todo esto, paradójicamente, se le llama modernidad, y su eslogan más estúpido y suicida es: no se detiene al progreso, no se detiene, seguimos adelante, vamos Mussolini, vamos Hitler, vamos Abascal, vamos Stalin, todos juntos por el progreso. Bueno, voy a ir un poquito para adelante porque no voy a compartir todo lo que dice Roger Garodí. El Corán y los Hadith no dejan de exaltar la investigación científica, llegando incluso a aconsejar su aprendizaje
con los que no compartan la fe musulmana, llegando incluso a aconsejar su aprendizaje con aquellos que no compartan la fe de los musulmanes. Ello explica el fecundo papel del Islam y la eclosión de las ciencias que se propagó por todas partes gracias a su expansión territorial. El que abandona su hogar para ir en busca del conocimiento sigue el camino de Dios. La tinta del sabio es más sagrada que la sangre del mártir. La tinta del sabio es más sagrada que la sangre del mártir, dijo el profeta, y nos recuerda Garaudí. En las demás áreas de la civilización, en la época del nacimiento del Islam, por el contrario, existen divisiones entre el hombre, la naturaleza y Dios. Tal división se había producido ya en la civilización griega, con los sofistas y con Sócrates. La excesiva atención prestada al hombre y a su sociedad lo aislaba del universo y de Dios y dejaba de lado la observancia y la experimentación en provecho de la dialéctica especulativa. Ya lo comentaba en el nacimiento de la tragedia, los vídeos que hice sobre esta obra de Nietzsche, como una voz misteriosa susurraba en sueños a Sócrates: dedícate a la música, dedícate a la música. Y Sócrates no hacía caso. ¿Por qué la música? Porque la música es esa poesía a la cual antes me refería. La música la inspiran las musas. Musa y música tienen una misma raíz etimológica. La música es el sentimiento, es la naturaleza, esa naturaleza que explotamos, que despreciamos, que pisoteamos, que queremos destruir. La música nos hace amarla porque el universo es música, como decían los pitagóricos. Entonces Sócrates es ese charlatán, mirando los aspectos negativos. Evidentemente es un personaje importante, un filósofo trascendente en la historia del pensamiento occidental y universal. Pero puede haber una trampa en esa dialéctica engañosa. Puede haber ciertas falacias que todavía no han sido estudiadas. Pero bueno, eso lo dejamos para otra ocasión. Es curioso destacar que en lo que se convino en llamar ciencia griega, la ciencia de la naturaleza nunca se desarrollara en Atenas o en Grecia, sino en Asia Menor. Asia Menor, si no me equivoco, era la patria de Heráclito, de Tales de Mileto, de Pitágoras, de muchísimos autores que hoy consideramos helenos. Los presocráticos, los físicos o jónicos, física significa naturaleza, precisamente. Como psiquis significa alma. Los presocráticos, los físicos jónicos, preocupados por la naturaleza y la experimentación, fueron los sucesores de los astrónomos y médicos de Mesopotamia y de la India. Y el padre de la medicina, Hipócrates, el padre de la medicina, nacido en Kos, pertenece también a esa región asiática. También él era un hombre asiático. Arquímedes era siciliano, Euclides y Ptolomeo alejandrinos, del norte de Egipto. El único heredero del socratismo que se interesó por la física y las ciencias naturales, y en cualquier caso más por inventariar y clasificar los conocimientos anteriores que por innovar, Aristóteles, era Macedonio, preceptor de Alejandro, que tuvo que abandonar Atenas y empezó sus investigaciones de biología en animales y plantas en Asia Menor. Allí empezó a trabajar Aristóteles estas investigaciones en la biología, en la botánica y en la fauna. Como los árabes habían aprendido la técnica china de fabricación del papel, en el año 800 se creó la primera papelera que Occidente 4 siglos después, conoció a través de ello. Occidente, gracias a este conocimiento de los árabes que habían
que habían aprendido de los chinos, 400 años después de los árabes, aprenden esta técnica de fabricación tan importante, ¿no? Del papel, que va a ser tan trascendente en siglos posteriores. Gracias a ellos, se multiplicaron las bibliotecas en todo el mundo árabe. El califa, y evidentemente como la propia religión incita a los creyentes a formarse, pues, y hay ese material disponible, pues de ahí que ese esplendor de la cultura andalusí, donde se forman muchos miles de hombres y mujeres en la cultura, en la filosofía, en todas las ciencias, pues evidentemente se predisponen para que se dé ese esplendor que llegó a darse en la península en esa época de dominio árabe o musulmán. En 891, un viajero contó con más de 100 bibliotecas públicas, más de 100 bibliotecas en Bagdad, solamente en una ciudad. En el siglo X, una pequeña ciudad como Nahat disponía en Irak de 40.000 volúmenes. El director del observatorio de Maraga, Nasir Etin Attusi, reunió una colección de 400.000 títulos. En el polo opuesto del mundo islámico, en la España musulmana, el califa, el Hakem de Córdoba, podía vanagloriarse de poseer una biblioteca en el siglo X de 400.000 libros, mientras que 4 siglos después el rey de Francia, Carlos el Sabio, apenas si reunía unos 900. Carlos el Sabio, tenía 900 libros, y este emir andalusí de Córdoba tenía 400.000. Pero nadie puede rivalizar con el califa de El Cairo, Al-Aziz, cuya biblioteca cuenta con 1.600.000 títulos, de los que 6.000 versan sobre matemáticas y 18.000 sobre filosofía. El estancamiento científico en la Europa cristiana tiene su causa principal en la desconfianza hacia la naturaleza. Volvemos a este tema, que no puede más que alejar de Dios. Se concibe, se percibe, se interpreta a la naturaleza como un elemento que nos aleja de Dios. Es una constante del dualismo que corrompió la visión cristiana. Eusebio de Cesarea, doctor de la Iglesia y obispo de Cesarea, decía a los sabios de Alejandría y de Pérgamo: es por desprecio hacia vuestra vana actividad por lo que hacemos tan poco caso a vuestra actividad y dirigimos nuestra mente hacia más elevadas ocupaciones. Eso decía a los sabios, despreciaban a los hombres de ciencia. 10 siglos más tarde, Santo Tomás de Aquino, que es el filósofo principal del cristianismo en esta alta Edad Media, en este tiempo que va del año 1000 hasta el Renacimiento, en esos 5 siglos, posiblemente Tomás de Aquino, como lo fue San Agustín en los primeros 5 siglos de la cristiandad, ambos eran los filósofos más relevantes. 10 siglos más tarde, Tomás de Aquino persiste en el mismo dualismo. Dice Tomás de Aquino: el más mínimo conocimiento que pueda adquirirse sobre las cosas superiores es preferible al mayor conocimiento de las cosas inferiores. Esta dualidad, esta necesidad de ver la realidad que nos rodea, no como la obra de un creador sabio, bondadoso, de una armonía que se expande en el infinito y que es cercana también porque está aquí en torno nuestro. No lo vemos así, sino como un mal que nos aleja de un camino espiritual. No es de extrañar que a base de tal concepción sobre las relaciones entre el hombre, la naturaleza y Dios, el cristianismo no haya dejado de combatir desde entonces a las ciencias
¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues la ejecución de Miguel Servet, por ejemplo, de Giordano Bruno, la persecución de Copérnico, de Galileo Galilei, eh, de todos los hombres de ciencia, de todos los filósofos, astrónomos, que contradecían la letra muerta de esa teología que se percibía como confrontada con la naturaleza. Este sectarismo condujo a Europa a un estancamiento de varios siglos, mientras que los musulmanes victoriosos, en vez de destruir, supieron integrar. Así fueron posibles el florecimiento y el esplendor de su cultura, que en todos los aspectos estaba inspirada por la visión unitaria del Corán. Es la propia religión, es el propio Corán, el que les incita a tener esta actitud integradora. Ello explica el sistema educativo del Islam, que tiene como punto de partida la enseñanza del Corán en la mezquita. La sabiduría de la fe integra a todas las ciencias en un conjunto orgánico, porque todas ellas tienen por objeto un mundo que en su conjunto es una teofanía, una revelación de los signos divinos. El universo es un icono en el que el uno con mayúsculas, se revela a través de lo múltiple por miles de símbolos. El uno, el principio divino, se nos revela en lo múltiple, en la diversidad, a través de infinidad de símbolos. Nada es, por lo tanto, un elemento que se confronte con la espiritualidad, con Dios, con el camino interior que cada fiel emprenda. Es exactamente el paradigma contrario al cual me refería al principio. Una de las características esenciales de las ciencias árabes, una de sus características esenciales, consecuencia de este principio de la unidad fundamental en el Islam, es la de su interdependencia. No existe ninguna separación. Esto también nos recuerda al lejano oriente, ¿no? Las escuelas budistas, las escuelas del Tíbet, del Nepal, del viejo taoísmo, y de Japón, de Corea, de China. Todos esos sabios de estos países veían todas las ciencias, todas las expresiones de religión, de filosofía, como algo que no se confrontaban entre sí. Todo era el estudio, todo su estudio tenía un referente de unidad. No existe ninguna separación entre las ciencias de la naturaleza y lo visible por una parte y la teología o las artes por otra. No hay compartimientos estancos entre las diversas ciencias, desde las matemáticas a la geografía. No hay esa especialización que hace que progresemos en el conocimiento de algo y que no progresemos nada en el conocimiento del resto. La consecuencia es que en realidad no hemos progresado, porque todo está en relación, no porque lo diga el Islam, sino porque verdaderamente la observación de la vida nos da noticia de ello. Todo está en relación, cada parte con todas las partes y con el todo, por lo cual enfocarnos en solo una parte, eso es como si varas al teatro y nada más que miras un pedacito del escenario, no te enteras de lo que ahí se está representando. Todo está en relación. Todo es una unidad, esencialmente. Entonces, esta predisposición nos permite que progresemos en el conocimiento de ciencias muy distintas, de artes muy diferentes. Justamente menciona el autor a Leonardo da Vinci y nos dice que hubo muchísimos sabios que tenían esa virtud del gran artista italiano,
que era poeta, que era escultor, que era arquitecto, que era científico, que era filósofo. ¿Por qué era tantas cosas? Porque se había sintonizado con ese principio de unidad y por eso podía expresarse, desarrollarse a través de vías distintas, porque para él no son distintas verdaderamente. La tradición occidental cuenta con pocos genios universales como Leonardo da Vinci, mientras que en el Islam forman legión, de Al-Kindi a Ramsés, de Al-Biruni a Avicena y decenas de ellos, a un tiempo creadores en medicina, en matemática, en teología, en geografía, incluso a menudo en poesía, como el matemático Omar Khayyam, sobre el cual hice un vídeo. No hace falta que lo veáis porque no es muy bueno tampoco, pero el que era bueno era el Omar Khayyam, un gran poeta, que incluso le cantaba al vino, le cantaba a la embriaguez, le cantaba a la borrachera. Comparaba algún autor la danza de los derviches con la borrachera, lo cual no quiere decir que los derviches beban. Nietzsche toma esta comparación, habla de embriaguez para definir lo dionisíaco, pero recordemos que Nietzsche también era astemio, él no bebía nada de alcohol, luego es una figura metafórica. Omar Khayyam era un gran matemático, además de poeta. Y también tenemos al filósofo Arabí, el filósofo andalusí, o en música tenemos al gran Razel. Esta visión unitaria también explica la importancia que la civilización islámica concedió a la clasificación de las ciencias, al poner de relieve la unidad de lo real y del conocimiento que tiene el hombre de ello. Uno es llevado de la contemplación de la unidad del mundo a la de la unidad divina, cuya imagen es la unidad de la naturaleza. Por encima de cualquier anécdota o acontecimiento, la inspiración fundamental de la ciencia árabe la convierte en algo muy distinto a un eslabón entre el helenismo y la modernidad, o en una preparación a la ciencia occidental actual, sino más bien en una concepción del conocimiento que no es en absoluto la arqueología de la ciencia denominada moderna. No cae esta tradición musulmana en esa superchería a la cual aludía al principio Gaudí. Esta sabiduría no pertenece a nuestro pasado, sino a nuestro futuro. Es una sabiduría que pertenece a nuestro futuro. La sabiduría que merece tal nombre es la semilla del futuro. Entender su espíritu y no solo sus logros históricos puede ayudarnos a romper con un cientismo o cientifismo que ha separado a la ciencia de la sabiduría, es decir, la organización de los medios de la reflexión sobre los fines y que pretende hacer de esa ciencia mutilada en su dimensión fundamental, el florecimiento del hombre, esa es su dimensión fundamental, el valor único y absoluto en nombre del que se despreciaría cualquier otro problema, el sexto, el de la eficacia, esa obsesión con lo pragmático, impregnado de esa codicia individualista en la cual es adoctrinado cada persona en esta civilización decadente. Se despreciaría cualquier otro problema, excepto el de la eficacia, y cualquier valor salvo el del poder y el del crecimiento. Es una obsesión con el crecimiento, pero es un crecimiento que parte de una mentalidad de carencia, que concibe a la tierra como algo escaso, y aún así queremos explotarlo hasta el final. Pero bueno, seguiremos hablando en el futuro, en un futuro vídeo de las ciencias y la sabiduría. Aún quedan algunas cosas más.
Y después pues compartiré algo del siguiente capítulo, que es la sabiduría profética. Gracias y hasta pronto.